Esta exposición de cartografía y paisaje en Canarias no supone otra cosa sino la posibilidad de explicar desde un punto de vista relativamente nuevo un poco lo que significa entender el paisaje desde otros puntos de vista, no solamente del punto de vista de la sensibilidad, sino también del conocimiento. Hemos organizado la exposición documental a partir de 4 partes significativas. Una de ellas, la primera de todas, sería toda la parte relacionada con la cartografía, en relación de Canarias el mundo, Canarias el océano Atlántico, desde las primeras épocas donde se realizaron los primeros mapas hasta mapas recientes. Una segunda parte que estaría basada prácticamente en la naturaleza, concretamente en el tema de volcanes y el tema de la botánica. La tercera parte, que sería una parte de cómo el hombre utiliza el territorio, ha utilizado el territorio históricamente, habitando ciertos espacios de una forma determinada a partir de ese conocimiento que queremos demostrar. Y un último y cuarto apartado, relativo a una mirada al cielo desde las islas, ese espacio puro que debe ser el fundamento para el entendimiento del paisaje que habitamos. La exposición asume a partir del marco conceptual una incidencia directa sobre los elementos y lugares del archipiélago de Canarias. Con ello, montes, océanos, mares violentos, volcanes en erupción, situaciones de ensoñación o de nostalgia para todos los ciudadanos, tiempos pasados o venideros, o deseo de encontrarse con una nueva forma de entender esa relación con el territorio a través de los paisajes evocadores de muchas realidades que confluyen al mismo tiempo, es precisamente el conjunto de relaciones que intentamos hacer ver o hacer valer y replantear en este marco de la exposición. Precisamente por eso, el subtítulo de lo sublime y lo subliminal, advierto que no es una A, sino es una I, de lo sublime y lo subliminal, conlleva el aceptar el cambio de gestión de la percepción a partir del siglo XVIII y, por tanto, el descubrimiento de la necesidad de entender un nuevo paradigma en la concepción y en la determinación de lo que denominamos paisaje. Fundamentalmente, a través de la gran erupción de la naturaleza como principio de fundamento de todo lo que determina esta concepción sobre el paisaje. Obviamente, naturaleza, territorio y ambiente, incluso en esta exposición, se manifiestan contradictoriamente en muchos casos frente al paisaje. No es casual incluso que en la propia definición del concepto del paisaje determinado por la Convención Europea del Paisaje se articulara ya en su primer punto este nuevo paradigma y este nuevo replanteamiento de este concepto. Y por tanto la necesidad que hoy todos tenemos de pretender que el paisaje sea un elemento inherente a nuestra propia conciencia del medio físico donde lo vivamos. Y por ello la necesidad de entender que ya no son suficientes solo el trabajar desde las disciplinas, multidisciplinarmente incluso, sino entender que necesitamos un cambio también del proceso y de las formas de trabajar, incluso de muchos de instrumentos, para lo cual se hace absolutamente necesario entender la transversalidad del conocimiento. Con todo ello, Canarias es precisamente este laboratorio en el cual, desde el Observatorio del Paisaje de Canarias y a través de esta exposición, como uno de los puntos neurálgicos conceptuales que hemos intentado desarrollar, van o ofrecemos una reflexión que en definitiva es descubrir signos o descubrir conjunto de signos, esos conjuntos de signos que están grabados imperecederamente en el territorio y que seguiremos grabando en el territorio, con solamente el ansia de saber leerlos, o mejor, saber leerlos para poder vivir un poquito más acorde con nuestro paisaje.
Los mapas anteriores al siglo XIV, sobre todo los que están más cerca de la cultura griega y romana, dibujan una geografía irreal. Esta cartografía, al estar más próxima a la representación filosófica del mundo que a la realidad física, se hace más reconocible cuando se complementa con textos clásicos como el de Plutarco. Contienen lluvias moderadas y raras, las más veces vientos suaves y húmedos. No solo proporcionan una región buena y fértil para arar y plantar, sino que dan cosechas espontáneas, suficientes por su cantidad y calidad para alimentar sin esfuerzos ni trabajo a su pueblo ocioso. Un aire sano por la mezcla de estaciones y la moderación en sus cambios domina las islas. En efecto, los vientos del norte y del este, que soplan desde aquí, desde tierra firme, al llegar atravesando una gran extensión a un lugar abierto, se dispersan y moderan. En cambio, los vientos de alta mar, al noroeste y oeste, traen del agua unas veces lluvias continuas, pero débiles y dispersas. Otras veces, las más, refrescan con un tiempo sereno y húmedo y se condensan suavemente. A partir de este periodo, el devenir histórico con sus avances tecnológicos permite que también la cartografía evolucione y entonces Canarias se convierta en las Canarias reconocibles, participantes de la historia europea y americana. El deseo de ser representados, encontrados, la necesidad de narrar y describir mitologías, el ansia por recrear paraísos acompañan paralelamente todo este proceso, trascendiendo del plano cartográfico técnico como construcción únicamente humana. Mi participación en esta exposición se reduce a hablar de lo que llamamos la protohistoria de las Islas Canarias. Esto es un periodo de tiempo que va desde los principios hasta el siglo XIV, que llamamos el siglo del redescubrimiento, y en esos siglos, desde el XIV hasta el principio, pues hay una serie de autores griegos, latinos y árabes que nos hablan de unas islas que luego en la cartografía que acompaña a esos textos están situadas en el Océano Atlántico, a la izquierda de Mauritania, y que sabemos con toda seguridad que se trata de las Islas Canarias. Los textos de esos autores pues, van desde los que hablan de unas islas meramente míticas como Hesiodo en el siglo VII a.C., hasta autores que ya se refieren en concreto a nuestras islas como Estrabón, Plinio, etc. En esos textos hay una serie de temas míticos como las Afortunadas, la Atlántida, San Borondón, etc., que con toda seguridad se refieren a nuestras islas, pero que hay que separar lo mítico de lo real. Y esa es la labor que yo pretendo en los textos que he preparado para esta exposición y que acompaño con unos mapas que son reconstrucción desde el siglo VI hasta el siglo XIV, con los primeros portulanos reales, en donde las islas ya figuran con su forma real. La historicización del mito y la mitificación de la historia son dos conceptos clave para entender la primera historia de Canarias. Los primeros textos que hablan de nuestras islas están siempre en el velo y en el halo del mito, y es labor del historiador separar lo que es mito y lo que es historia, pero no como conceptos antagónicos, sino como dos conceptos que ayudan a profundizar en nuestra historia. Tanto el mito como la historia, para los primeros siglos de nuestro pasado, tienen muchísimo valor. Y por eso digo que hay a veces una historia mitificada y un mito historiorizado. El meridiano cero, esa línea imaginaria que durante mucho tiempo y en numerosos mapas queda dibujada cruzando por la isla del Hierro, significa evidentemente más que un trazo vertical en los documentos. Con su cálculo no solo se consigue el cómputo uniforme de la longitud, sino que se convierte en el punto de partida de los cálculos de tiempo en todo el mundo.
Un tema de incuestionable interés no solo para astrónomos, geógrafos y navegantes, sino también para los propios gobiernos, dada la relación de este cálculo con cuestiones de interés económico como el comercio, los transportes y las comunicaciones. A pesar de intentos famosos, aunque fallidos, por calcularlo científicamente y establecerlo en la isla Erreña, como el caso de Feuillet en el siglo XVII, es finalmente en Greenwich donde se establece el meridiano cero desde 1884. Más allá de los documentos, de las líneas que se trazan para encontrar los puertos y calcular las distancias, más allá de la asimilación y codificación de toda la información cartográfica, pervive el deseo de ser encontrados y retratados. Los mitos, los relatos e historias simbólicas, la limitación territorial. Todo ese imaginario se plasma en la literatura y también en las representaciones plásticas. Se trazan entonces otras líneas, las cartografías emocionales particulares. Es una función necesaria de toda cartografía, ni de toda cartografía a través de la historia, simbolizar las transformaciones que ha sufrido un paisaje. El paisaje existe no solo en función de la naturaleza, sino en función de la actuación específica e intervención del hombre. En ese sentido, todos los mapas de Europa históricos pues, han simbolizado la huella del hombre sobre valles, montañas, ríos, a través de múltiples intervenciones. Entonces, la cartografía es el filtro de todo eso, necesariamente. Un mapa nos sirve, por tanto, como instrumento de aproximación a el paisaje entendido como una construcción cultural. Dicho esto, la realidad cultural del paisaje solo se conoce a través de un contacto mucho más íntimo e intenso, a través de un esfuerzo de la voluntad que nos permite saber su historia. Las representaciones artísticas, estamos hablando de símbolos y de elementos icónicos simbólicos, es muy importante en la cartografía antigua de Canarias porque nos permite situarlas en función de su contexto cultural y de su historia literaria respecto del continente. Entonces esos símbolos nos permiten hacer no solo leer el mapa, sino ver referencias que han sobrevivido de la historia legendaria mítica de Canarias, como puede ser el Garoé, la cartografía astral de Toriani, las cuevas fantásticas funerarias de Canarias, que nos sirven para hacer dos cosas: identificarlas en relación a un mapa y en relación a una cultura que produce ese mapa. Yo creo que el arte canario, y lo empezó a hacer primero la poesía y la literatura, nos devuelve el reflejo de una conciencia ante un territorio pequeñísimo, muy limitado, y por tanto nos hace confrontar el vacío de la distancia que media entre la isla y el continente, sea cual sea. Esto lo ha hecho Óscar Domínguez en alguna de sus composiciones surrealistas, lo ha hecho Juan Ismael, lo han hecho artistas contemporáneos, especialmente Juan José Gil, y por tanto hacernos reflexionar sobre esa absoluta limitación territorial que es la isla. Las imágenes de Canarias más profundas siempre implican un límite donde la conciencia ya deja de pisar la tierra y es cielo y es mar. ...27 grados y 29 grados de latitud norte y 13 grados y 18 grados de longitud oeste son las coordenadas que sitúan a Canarias geográficamente. El territorio, al mismo tiempo alejado y cercano de casi todo, queda determinado por su carácter insular, oceánico y volcánico. La combinación de estas tres cualidades determina la peculiaridad del archipiélago.
Desde el punto de vista geológico, sus espacios únicos y fragmentados, conformados por tierras fértiles y elementos simbólicos y escasos en recursos tan esenciales como el agua y el territorio, transfieren al habitante de las islas una forma particular de adaptación y convivencia. Yo creo que vivir en un archipiélago volcánico, y sobre todo en un archipiélago volcánico activo, tiene una peculiaridad y una personalidad muy fuerte que está indudablemente metido dentro de la idiosincrasia de la población. Entonces, lógicamente cada isla tiene una representación de un paisaje más o menos emblemático, aunque luego tenga un concepto general de todo lo que es el archipiélago. Por lo tanto, todos sabemos que, por ejemplo, un habitante de Tenerife va a tener como representación emblemática del paisaje pues un volcán como es el Teide, que por otra parte es uno de los volcanes más emblemáticos del mundo, es la tercera estructura volcánica más alta del planeta, después de los volcanes hawaianos. Pero si nos vamos a una isla como Lanzarote, pues tiene esa representación emblemática pues, de una tierra donde está el fuego de la erupción todavía candente, y hasta el punto de que se ha llegado a considerar a la isla de Lanzarote como la isla más volcánicamente más activa del archipiélago, cuando es todo lo contrario, la más antigua y la menos activa. Lo que pasa es que es una isla que ha generado una especie de cosmética geológica, por lo cual una erupción que ha dado la casualidad que se ha dado en la época histórica, en el año 1730, ha recubierto una isla plana y completamente desmantelada con unas lavas basálticas negras y unos piroclastos oscuros que le han dado un aspecto de rejuvenecido. Es un caso de un rejuvenecimiento cosmético geológico evidentemente espectacular. El océano ha sido a lo largo de la historia vehículo de comunicación entre las islas y el resto del mundo, convirtiéndose en un nodo estratégico, fuente de innovaciones científico-tecnológicas y reflejo de las transformaciones socioculturales de cada momento histórico. Los orígenes oceánico y volcánico de las islas han sido fuente clara de inspiración para las artes plásticas. Los artistas del siglo XX convierten el paisaje en una oportunidad iconológica que les permite, por primera vez, sentirse parte del devenir artístico. He pretendido abordar el problema del paisaje canario a partir de dos categorías científicas que son relativas al origen de las islas y que utilizan una terminología clásica como es neptuniano y plutoniano. El neptuniano alude al origen oceánico y plutoniano al origen volcánico, y por lo tanto a dos elementos fundamentales de la teoría de los cuatro elementos que viene del mundo antiguo, que es la tierra, el agua, el aire y el fuego. Bueno, en realidad lo que vengo a decir es que el paisaje canario viene determinado por dos de esos elementos fundamentales que son el agua del océano y el fuego de los volcanes. Al mismo tiempo retomo la teoría psicogeológica del paisaje que está presente en el famoso texto de Pedro García Cabrera, El hombre en función del paisaje, la relación entre el habitante de las islas y la naturaleza volcánica de las mismas, y intento desarrollar un planteamiento de la historia del paisajismo canario en el terreno de las formas simbólicas, ¿no? El valor simbólico de las imágenes artísticas. A partir de esa imaginación de la materia, me parece que es posible establecer una relectura de la pintura de paisaje canario que nos lleva, en primer lugar, a lo que yo llamo el olvido del origen neptuniano y plutoniano. Es decir, la dificultad que han tenido los pintores canarios en el antiguo régimen y también en el siglo XIX, en líneas generales, con excepciones, de abordar este problema de la verdadera naturaleza del paisaje canario, ¿no? De la naturaleza y por lo tanto de la manera en que dicha materialidad
influyen las formas de vida. El aislamiento, el cerco del océano, de las aguas del océano, que es el elemento fundamental de la insularidad, del sentimiento de la insularidad, y el otro elemento constitutivo y determinante, que es la actividad eruptiva, los volcanes, etc. Eso me lleva también a utilizar un planteamiento psicoanalítico que es el retorno de lo reprimido, de qué manera en el siglo XX, a partir de la pintura de los indigenistas y de los surrealistas, aflora ese origen como lo reprimido que retorna. Esa idea del retorno de algo que hasta había quedado oculto, olvidado, obliterado en el discurso de la pintura de paisaje canario. Las coordenadas no explican el carácter volcánico de las islas, pero sí que influyen en el clima de Canarias, al que le afectan igualmente otros factores como la propia insularidad y la orografía. La combinación de estos tres factores, clima, insularidad y orografía, genera la existencia de endemismos vegetales. Algunas de estas particularidades se han convertido en símbolos botánicos, unos con connotaciones mitológicas como el caso del garoé o del drago, y otros antropológicamente más imbricados en nuestra sociedad como el pino o incluso la palmera. Estos protagonistas botánicos se ordenan y forman parte de un conjunto que quedó por primera vez sistematizado como paisaje con Alexander von Humboldt. Su visita a Tenerife en el año 1799 le permite establecer una clasificación en función de la altitud y de los microclimas, en la que destaca y ordena la vegetación en función del clima, lo que da en llamar pisos de vegetación. Este hecho es desarrollado por otro teórico, von Buch, en 1815. La particularidad de ese paisaje ordenado en pisos de vegetación tiene como uno de los mejores ejemplos el Valle de la Orotava. La particularidad del paisaje en la Orotava tiene la siguiente singularidad, y es que se puede en ese espacio geográfico y geopolítico, que es un término municipal que tiene unos límites que son artificiales, hacer un paseo desde el nivel del mar. Uno puede descalzarse y poner los pies en la playa y después de ahí salir a caminar poco a poco, subiendo concretamente hasta llegar al pico del Teide, que es la altura máxima del territorio nacional de la Macaronesia y una de las alturas más elevadas de Europa. Y yo no creo que haya en Europa un término municipal que pueda de alguna manera hacer esta ascensión sin salirse de sus límites geográficos. En ese término municipal tenemos la suerte de observar una serie de ecosistemas que están situados, digamos, de una forma catenal, es decir, desde el nivel del mar hasta las alturas. Y a medida que vamos ascendiendo, por los distintos climas que vamos pasando, nos vamos encontrando con paisajes naturales completamente distintos, diferenciados. Desde pasar de un monte, digamos, de unas situaciones áridas en la zona baja, salpicadas por el salitre, hasta pasar por unas situaciones de medianía, llegar a un bosque de Monteverde, de laurisilva, con unas especies muy singulares, pasar por un pinar, llegar, digamos, a los retamares de cumbre y por último llegar al dominio de la violeta del Teide en el cono del pico y entrar dentro de un paisaje totalmente nuevo que es el de la fumarola, en donde podemos contemplar los cristales monoclínicos de azufre, podemos respirar unos aires totalmente distintos a los que se pueden respirar en las partes bajas y con ello culminar una experiencia que yo la considero una experiencia absolutamente, digamos, impresionante. La ordenación y sistematización de una realidad particular, la vegetal, tiene lugar con los herbarios, que se presentan no solo como referencia para la ciencia, sino como una fuente de datos para las nuevas cartografías. Esta fuente de datos, junto con la georreferenciación, aportan nuevas informaciones y valores añadidos al paisaje. Otra forma de representar un conjunto de vegetación es, por ejemplo, la laurisilva.
Este sistema, más allá de la recreación estética y por supuesto de las implicaciones socioeconómicas, representa el caso de un paisaje que, lejos de permanecer inmutable, ha cambiado estructuralmente debido a la actuación humana. Un ejemplo de ello lo tenemos en Anaga, que en palabras de María Eugenia Arocena, resulta ser el resultado de un proceso histórico de acumulación de cultura sobre el variado potencial ecológico de este espacio. Canarias es un complejo y dinámico conjunto resultado de una serie de factores climáticos y orográficos. La belleza de todo ello sigue descifrándose día a día, necesitando siempre de una voluntad por comprender y aceptar la propia complejidad de su conjunto. De la orilla a la cima es el espacio abarcable, limitado y circundado, que no obstante está en contacto permanente con el exterior. A pesar del paso del tiempo, el isleño sigue siendo y viviendo en función del paisaje, aunque éste haya cambiado radical y a veces irreversiblemente. La respuesta y adaptación al territorio ha creado soluciones y espacios característicos, a veces islas dentro de islas. Aunque el condicionamiento geográfico histórico parece estar superado, existe una tendencia a crear espacios ficticios, ideales para unos y otros, pero carentes de elementos singulares. El borde tierra-mar-tierra se erige como la franja más activa de la vida en las islas. Es un lugar de intercambios continuos, de interacciones múltiples, ocupado por las grandes infraestructuras de comunicación, ocio, comercio y el turismo. Esta franja se erige como un espacio donde convergen intereses encontrados y equilibrios inestables con ecosistemas frágiles que son esencialmente dinámicos y cambiantes, determinantes en la percepción de cada isla tierra adentro y mar adentro. Un caso particular de tierra adentro y mar adentro es el de las ciudades-puerto, las marítimas, Garachico, Arrecife y Las Palmas, que representan ciudades que tienen una relación especial con la costa y el exterior, en donde el desarrollo del puerto incide directamente en el desarrollo de la urbe, haciendo que un cambio de actividad incida directamente en la economía, fisionomía y ambiente. Todas las complejidades y contradicciones de ese interior-exterior requieren de unas intervenciones adaptadas, de respuestas flexibles y específicas, que necesariamente deben contar con intervenciones de equipos multidisciplinares, con debates intensos, intrincados, invasivos, a veces improductivos, pero necesarios para poder acercarnos a una realidad cada vez más compleja y cambiante. El litoral de las islas contiene las líneas de crecimiento que más claramente han marcado el desarrollo de los últimos tiempos. En los más de 15.000 kilómetros de longitud de costa se concentra más de la mitad de su población. Este espacio y la forma de interpretarlo y habitarlo genera tanto entre los numerosos visitantes de las islas como en sus habitantes una percepción particular del territorio y de sus posibilidades. El paisaje consecuente contiene una idea paradisíaca llena de metáforas, cargada de simbolismos que tienden a homogeneizar las respuestas y los comportamientos. Con imágenes potentes, evocadoras de situaciones muy reconocibles para todos, el arte recrea un litoral y un paraíso que también es irónico, no exento de autocrítica. Pues yo no sé quién fue el que dijo que una isla era una porción de terreno rodeada por todas partes de literatura, ¿no? En realidad eso es algo que le pasa a casi todos los conceptos humanos, es decir, que realmente tenemos un trato muy ambiguo con la realidad y al final la vamos perfilando a base de palabras y de conceptos, ¿no? Lo que pasa es que la isla tiene unos perfiles tan definidos, ¿no? tan claros, que habitualmente nos hace pensar que toda esa masa de conceptos, toda esa cantidad ingente de literatura se
se puede reconocer, se puede comprender físicamente en un cacho de territorio. Por eso es tan proclive a la ideología, ¿no? que es precisamente esa confusión de lo real con lo imaginario, es decir, de las palabras con las cosas. Y yo creo que eso es lo que hace que la isla tenga mucho que ver con el paraíso, porque el paraíso es ese terreno donde ese territorio, ese espacio mental en el que las cosas se nos dan con facilidad, ¿no? Es decir, es de ese sitio donde nos echaron precisamente el día que nos dio por conocer, el día que quisimos reducir al plano del significado lo que en el paraíso se nos daba con facilidad, se nos daba por añadidura, ¿no? Entonces la isla es un conjunto de metáforas que se nos dan con tanta facilidad a la intuición, que tiene siempre algo de paradisíaco en ese sentido ideológico de la palabra paraíso, ¿no? La isla tiene una propensión casi natural a significar, ¿no? Es decir, a llenarse de significados atribuidos por sus múltiples viajeros. Pero curiosamente, casi lo primero que significa una isla es su propio aislamiento. Entonces tiene siempre algo de paradójico que en estas islas nuestras pues, alcanza una versión, si acaso, más clara, en el sentido de que ese supuesto aislamiento se ve constantemente contradicho por el hecho de que recibimos muchos más, es decir, casi 10 veces el número de habitantes de los que vivimos dentro, ¿no? Entonces la isla siempre tiene esa paradoja de estar permanentemente llena de significados atribuidos por la mirada externa y, sin embargo, acoger todos esos significados como si el conjunto de ellos, pues al final configurara una realidad ontológica casi aislada o vernácula, ¿no? Lo cual pues claramente denota una contradicción ya en sus propios términos especialmente interesante, ¿no? Las cimas, los acantilados, los barrancos, las laderas y los valles han sido idealizados, pero son evidentes. Forman parte de la causalidad del hábitat, del uso, gestión y disfrute de los recursos ambientales, incluso de un determinado carácter y percepción de las cosas. Los sueños de permanencia que surgen con el uso del territorio han dado lugar a la necesidad de explotar y domesticar el medio y sus recursos naturales, casi como una respuesta a la determinación geomorfológica de las islas. Existe un paisaje particular, derivado de la ausencia o presencia del agua, que resulta determinante en las islas. El proceso de control, gestión y planificación del territorio, que se establece desde las datas históricas, es determinante para el desarrollo posterior e indivisible del uso de los recursos naturales. El agua ha sido determinante para rastrear la cultura material rural. Las gavias, bebederos, molinos, norias, son todas soluciones que intentan contrarrestar la tiranía del recurso natural, solventándola con la explotación del agua subterránea, los pozos y las galerías de agua. Esta perforación subterránea, trazos lineales en la cartografía, propicia una economía de regadío que facilita el avance territorial hacia la playa y el mar, colonizando las zonas sureñas de algunas islas. La explotación y domesticación del agua es también palpable en otros aspectos, como es el caso de los bancales, recurso que domestica la verticalidad abrupta del terreno, o el caso de los jardines, que ordenan, escenificando un espacio vegetal. Las estrellas han sido un referente en todas las civilizaciones y culturas. La capacidad de establecer patrones en los sucesos celestiales ha permitido fijar calendarios y ciclos agrícolas, a la vez que ha influido y generado todo un imaginario religioso y simbólico. El paisaje recoge las huellas de esa relación hombre-cielo. La arqueoastronomía nos permite seguir la huella del hombre como generador de paisaje, como podemos ver en Ventaiga, la fortaleza, Artenara, la montaña de Tindaya y el tablero de los Majos en Fuerteventura.
Decir que Canarias es un observatorio astronómico privilegiado es obvio, pero merece la pena destacar la excepcionalidad de la cartografía generada a partir del estudio del cielo, que actúa como un espejo con respecto al plano físico que lo sustenta. A partir de 2007, la Declaración del Cielo de Canarias como un bien de la humanidad recartografía de nuevo la posición de las islas, pero no con respecto al propio planeta, sino, y por primera vez, en relación a la nueva frontera del espacio. La iniciativa Starlight en realidad surge a partir de pioneros y de discusiones con los que han sido los promotores del redescubrimiento del cielo en Canarias, personas tan increíbles como Francisco Sánchez, cuando en un momento se decide de que el cielo tiene un interés no solo para los astrónomos. El cielo es un derecho para todos. La contemplación de las estrellas debe ser considerada como algo cotidiano, un derecho de todas las personas y también un derecho ambiental, porque forma parte de la calidad del cielo, de la calidad de la naturaleza, y por supuesto un derecho cultural. A nosotros nos ha enorgullecido de que fuera en la isla de La Palma, precisamente, donde la iniciativa Starlight fuera fundada con el apoyo de todos los organismos internacionales, empezando por la UNESCO y otras agencias de las Naciones Unidas, creando, con el impulso y con la idea originaria del Gobierno de Canarias, la primera iniciativa mundial en la defensa del paisaje y de la calidad del cielo nocturno, no solo para los astrónomos, sino para la defensa de todos sus valores asociados. Creo que es algo en lo que debemos reflexionar todos los canarios, de que no solo tenemos cielos magníficos, no solo tenemos plataformas de observación increíbles, sino que también tenemos una cultura asociada que debemos defender y que se trata de un recurso de futuro. Lo lógico es que seamos consecuentes con la conservación de ese patrimonio. Defendamos nuestro cielo evitando una contaminación lumínica y un derroche de energía que en los nuevos tiempos resulta absurdo y resulta una manifestación de la ignorancia, y sobre todo aprendamos a inculcar en las generaciones futuras el saber apreciar el cielo como un recurso no solo gratuito, sino como un recurso que es una parte de nuestro futuro. Y así debe ser para el futuro de Canarias. Es a partir de nuevo con las vanguardias cuando se establece una nueva relación también con el cielo. Aunque no pueden escapar a la excepcionalidad de su belleza y de toda la potente simbología del mismo, el cielo cobra una importancia vital como elemento que marca la pequeñez del hombre frente al medio. No es ya una representación costumbrista o plenairista que destaca la amabilidad del entorno, sino que muy al contrario sirve como marco de la angustia del yo, muy presente entre los creadores canarios. En mi opinión, la representación del cielo, las artes plásticas en Canarias, la mejor representación de este cielo viene de la mano de pintores que no se han acercado a una mirada, digamos, que podríamos decir idílica, en fin, una imagen paradisíaca del cielo, sino más bien otros pintores que de alguna manera lo han representado, digamos, en un estado de cierta turbulencia, ¿no? A través de cierto informalismo, ¿no? El caso, por ejemplo, de un pintor que siempre ha estado muy apegado al cielo, como Gonzalo González, ¿no? Practicando una pintura muy gestual, ¿no? Muy informalista, donde el cielo cobra manchas, cobra cúmulos de grumos, de turbulencias, de pequeñas, digamos, revoluciones dentro de la materia gris, ¿no? Que está representada en el cuadro, ¿no?
Es un cielo ciertamente no objetivo, no tranquilo, no idílico, no a una manera, digamos, contemplativa, lírica y silenciosa, sino más bien un cielo en el que hay cierta perturbación, ¿no? Cierta duda, ¿no? El pintor aparece ahí como un artista que representa, digamos, ciertas dudas en relación a la propia existencia y al propio origen, ¿no? de la vida, ¿no? También en esta línea hay otros pintores, yo creo que de mucho interés, más jóvenes ciertamente. El caso de Sema Castro también, otro pintor sin duda de mucho interés, ¿no? Donde vemos que hay formaciones, hay, en fin, en estas constelaciones hay materia que se está formando, hay una gestación de formas, una especie en fin, de plano aéreo, casi asistiríamos a la aparición de un mundo, a la formación de un continente, de una isla. Hay una especie en fin, de materia que va cobrando forma poco a poco en el lienzo, y nosotros como espectadores somos, digamos, asistimos a la aparición de ese juego de formas en el espacio celeste de la pintura, ¿no? Estos pintores realmente se sitúan en esa línea de contemplación del paisaje desde una mirada, como digo, en fin, muy llena de turbulencias, de dudas, de misterio por el origen de la vida incluso, ¿no? En esa mirada que hacen hacia el cielo. Manuel Padorno es quizás quien mejor ejemplariza la relación que los habitantes de las islas acaban estableciendo con su entorno. Una relación compleja en cuanto se alimenta no solo de la coexistencia con el territorio, sino también de la mirada del foráneo que nos conduce a representarnos constantemente. Encendidas de oscuridad tiento las aguas, las estrellas, siento el oleaje que también me arrastra. El mar cae en la orilla. Desde siempre giran en llamaradas las gaviotas. Voy silenciosamente hasta los bordes, donde no se ve nada más que luz.